Juan Carlos, disculpa, desde un punto de vista cristiano, uno tiene que amar al prójimo como a sí mismo, pero no más tampoco. Tampoco exige la Biblia a la gente que dejen a sus propios hijos sin alimento para alimentar al extranjero o al vecino. Existe un límite también para el sacrificio, sobre todo cuando es el sacrificio de terceros, porque nuestra clase política, no olvidemos una cosa, no son ellos los que se están sacrificando, no son las élites progresistas de este país, los profesores universitarios, los que están sacrificando entonces sus puestos de trabajo o su calidad de vida con este proceso migratorio. Están sacrificando la calidad de vida de la gente humilde. Desde un punto de vista cristiano, ¿es esto presentable? ¿Podemos defender de todas maneras un control de fronteras o no podemos? Juan Carlos. Mira, yo quisiera volver un poco, Johannes, a lo que tú estabas hablando recién de el basural en el cual se ha convertido nuestra ciudad, Santiago, nuestra capital, que muy cerca de La Moneda incluso podemos ver carpas, porque antiguamente esta gente que estaba en situación de calle tiraba un cartoncito, cualquier cosa, pero ahora ponen carpas. Y están, bueno, podemos decir frente a La Moneda, ya prácticamente entonces se tomaron todo el centro, todo Santiago, podríamos decir. Y en relación a lo que tú decías de los malos olores, yo recuerdo, porque yo siempre he sido de acá, de Santiago, cuando hace algunos años atrás, antes de que llegara incluso el gobierno de Bachelet, el segundo, cuando uno caminaba por el centro de Santiago, era bastante agradable, por ejemplo, caminar por la calle Ahumada, uno sentía olor a café, sentía olor a maní, sentía que la gente andaba bien vestida, bien arreglada, sentía la limpieza, veía a los aseadores, en fin, era otro Santiago. Y estoy diciendo el Paseo Ahumada porque es como el lugar más emblemático de Santiago. Y ahora efectivamente, cuando uno pasa, bueno, gracias a Dios, o por desgracia más bien dicho, he tenido que ver este proceso de degradación de la ciudad de Santiago, donde lamentablemente hemos visto que esa parte que era tan linda, tan atractiva, empezó a destruirse. Y hay otros sectores que son emblemáticos del centro de Santiago, como eran, por ejemplo, perdone que haya tantos detalles, pero había un sector que era conocido como el Pasaje Mate, donde había montones de pequeños emprendedores que desarrollaban ahí su actividad por mucho tiempo. Muchos venían de familias, de sus padres que le habían dejado sus locales, y lentamente empezaron a cerrar. Cuando uno pasaba por ahí, veía que estaban cada vez más locales cerrados. Y ahora eso está prácticamente absolutamente cerrado, porque ya no hay nadie que quiera tener un local en el centro, porque en realidad es muy poco comercial. Ahora, como dice Gonzalo, efectivamente hace 4 años atrás recuerdo yo que participé en una marcha que organizamos con algunas personas que estaban metidas en el tema de no a la inmigración descontrolada. Y en esa oportunidad, Gonzalo tiene razón, a nosotros nos tildaban de xenófobos, que cómo era posible que tomáramos esa actitud, si eran seres humanos que venían a buscar una oportunidad, y está bien que lo hayan venido a hacer. Pero Chile no tenía las condiciones para desarrollar o para ofrecer a los extranjeros, y menos para asegurar el resguardo de los chilenos, no es así, de una inmigración controlada. Además, bajo ningún punto de vista se podía aceptar que llegaran aproximadamente, no sé, 1,5 millones, 2 millones de personas. Las cifras son bastante discutibles y dan para todo. Pero en el fondo, si consideramos la población de nuestro país, que podríamos estimarla en unos 18 millones de habitantes, y de pronto nos meten, no sé, 1,5 millones, 2 millones de inmigrantes a nuestro país, que colapsan por como también lo decía Gonzalo, el sistema de la salud, colapsan el mercado laboral, colapsan el mercado de la vivienda, colapsan absolutamente todo. Y ese colapso lo estamos viendo ahora. Entonces ahora, también la gente esa que en su momento decía que nosotros éramos unos xenófobos, que no pensábamos en la gente, que no teníamos caridad, que no teníamos misericordia al prójimo, se están dando cuenta que lo que decíamos nosotros, me incluyo en ese grupo porque participé también en algunas marchas, era la verdad. Y ahora se están viendo las consecuencias, y como tú también lo señala, Johannes, el centro de Santiago específicamente está convertido en una cloaca. Está tomado por los delincuentes, está tomado por los malos elementos. Hay calles del centro donde uno ya no puede pasar. Es decir, no podía pasar cuando estaba de alcalde Alessandri. Imagínate ahora que está esta señorita que llegó así a bailar, ¿no es así? Hay algunos videos donde se la muestran bailando, donde dice que ella
no va a prohibir el comercio ambulante, etcétera, etcétera, con ese buenismo que es sinónimo de la mediocridad absoluta. Entonces, en realidad, se ve muy malo el panorama, específicamente para, bueno, no solamente para nuestra ciudad, sino lo que pasó ahora también en Colchane, que es absolutamente terrible. Gente que entra de forma ilegal a nuestro país y se sienten con los derechos de más encima ir a protestar, de agredir a los carabineros y de agredir también a los funcionarios de salud. Entonces esta cosa realmente ya tocó un fondo. Y veamos si tocó el fondo, porque capaz que sigamos cavando más ese hoyo. Entonces es bastante horrible.